Bueno, este es el primer video entonces sobre radioactividad y radiación ionizante y no ionizante. Nosotros estuvimos estudiando un poquito de radiación y estuvimos viendo que había un montón de tipos y lo que cambiaba en las diferentes formas de radiación era su frecuencia. Y de hecho habíamos estudiado que mientras más frecuencia tenía, mientras la frecuencia era más grande, esa radiación tenía más energía. La energía dependía de la frecuencia. La frecuencia era la cantidad de oscilaciones que había en determinado segundo. Nosotros estudiamos un poquito de la luz, estudiamos las ondas de radio, vimos incluso que había luz ultravioleta o infrarroja. La infrarroja viene de este lado, tiene menos frecuencia que el rojo, y la ultravioleta venía de este lado y tiene más frecuencia que el violeta. Bueno, resulta que la radiación que puede ser dañina es la radiación que se llama ionizante. ¿Qué querrá decir ionizar? ¿No? Algo seguramente les suena de alguna otra materia. Nosotros tenemos que la luz visible tiene determinada frecuencia, los rayos X que están por acá tienen más frecuencia que la luz visible y los rayos gamma tienen más frecuencia que los rayos X. Y todos esos rayos X, rayos gamma y un poquito del ultravioleta caen en lo que se llama radiación ionizante. ¿Qué quiere decir? Que tienen mucha frecuencia, tienen mucha energía y que pueden ionizar. Quiere decir que pueden, dentro de un átomo, ustedes esto lo han visto, núcleo del átomo, órbitas de los electrones, lo hemos visto en trabajos anteriores, y hay determinadas frecuencias de luz que pueden venir, el fotón le pega al electrón y el electrón decide irse del átomo. Adquiere más energía, ¿no? Absorbe el fotón, absorbe la energía y sube de órbita. ¿Qué pasa? Si sube mucho de órbita puede llegar a abandonar ese electrón. Y si abandona su órbita y abandona el átomo, este átomo queda electrificado, queda ionizado. Esto es ionizar. Ionizar es arrancar electrones del átomo. Cuando se arrancan los electrones del átomo, uno dice, bueno, no pasaría nada, a lo sumo queda un poquito electrificado, en un rato vuelven los electrones al átomo y está todo bien. Y claro, no pasa nada si son los electrones del cabello, por ejemplo, con un suéter cuando nos agarra frizz, pero si estamos hablando de los átomos que están en los núcleos de las células, puede pasar esto. Entonces son dos formas en las cuales la ionización puede afectar a las células. La radiación directamente saca un electrón y entonces se rompe algún enlace, porque ustedes acuérdense que, por ejemplo, uno agarra y dice H2O, qué lindo, H2O era, seguramente vieron una notación así, que era la notación de Lewis, y uno lo que hacía decía, bueno, esos son los electrones en la última órbita que interactúan con los electrones en la última órbita de otros átomos, y de esa manera se forman enlaces químicos, uniones químicas. ¿Y qué pasa si uno cambia la cantidad de electrones que hay en la última órbita de un átomo? Bueno, los enlaces químicos esos quizás no se generen o se rompen. Una opción es que al romperse se pueda romper el ADN en algún lado, u otra opción indirecta es que se rompa alguna molécula, por ejemplo acá es el agua, que es de alguna manera importante para alguna de las moléculas que forman parte del ADN. ¿Qué pasa si se rompe el ADN? Bueno, pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Ustedes como estudiantes de ciencias naturales seguramente vieron muchas cosas del ADN. Una célula que, esto es mi dibujo de la célula, que es muy feo, una célula que tiene roto algún ADN quizás deja de producir alguna proteína importante y si, bueno, si está muy dañada, esa célula puede morirse y listo, es reemplazada por otra célula. Eso es lo de menos. Y una cosa que puede pasar, que es mala, es que esa célula puede mutar. Puede perder alguna función útil y quedar una célula rota, deficiente o algo así, que se siga reproduciendo y sigue creciendo y es una célula dañada. Entonces eso puede generar problemas de salud mucho más serios. Bueno, esto entonces la radiación ionizante puede ser mala, por esa razón cuando uno va a la playa o a un lugar con sol y usa protector solar, la idea es que se protege de los rayos UVA, UVB, es lo que dicen los protectores solares, porque ya estamos en radiación que puede hacer daño, puede dañar la piel, puede dañar el ADN de la piel, no solamente quemarme un poquitito. Mientras tanto, hay otro tipo de radiación que también es ionizante y que no es radiación electromagnética únicamente. Parece que cuando hablamos de física nuclear aparecen tres tipos de radiación: la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma.
La radiación, hay una radiación más que son los neutrones, que los vamos a estudiar en otro momento, pero en el libro no los menciona, así que en este momento no los vamos a mencionar. La radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma son tres tipos de radiación, digamos, ionizante, pero en realidad solamente la gamma formaría parte de la radiación como ondas electromagnéticas, como fotones. La alfa y la beta se descubrió más adelante que eran partículas. Acá vemos un dibujo de la partícula alfa. La partícula alfa es una partícula muy grande que tiene dos protones en su interior, dos protones, y tiene dos neutrones. Es similar al núcleo de helio, y se mueve y sale de algún lado. Y la radiación beta también es una partícula. La radiación beta es una partícula, es un electrón, pero no es un electrón que salió. La radiación beta no es un electrón que salió del costado como estos electrones de acá. No es un electrón que abandonó un átomo, sino que salen directamente del núcleo. Y lo mismo que la radiación gamma es directamente una onda con mucha frecuencia. Acá está dibujadita, ¿no? Una onda con mucha frecuencia, un fotón con mucha frecuencia. Estas tres salen del núcleo. Salen del núcleo de los átomos. Obviamente no todos los átomos producen radiación todo el tiempo, sino todas las cosas serían radioactivas. Pero sí hay radioactividad en muchos lugares. Bueno, el rayo gamma es luz visible con mucha energía. No tiene carga eléctrica. ¿Por qué es ionizante? Porque igual puede arrancar electrones. Pero las partículas alfa y las partículas beta son ionizantes porque son partículas con carga. Entonces imagínense que mi átomo está andándolo más bien y acá llega de repente una partícula grandota con carga. Bueno, rompe todo esto y capaz que se secuestra un par de electrones, se los roba, los arranca de otra manera, no por la intensidad de la luz, sino por ser partículas con carga que pueden modificar el ADN. La carga eléctrica de este es cargas positivas y las partículas beta tienen cargas negativas. Acá hay un experimento con el cual se puede ver eso, que es con imanes. Parece que con los imanes las cosas que tienen carga se desvían de una manera o de la otra. Entonces las partículas alfa se desvían de una manera y las partículas beta se desvían de otra manera. Este desvío que se produce por un campo magnético puede ser bueno. Acá tenemos un dibujo medio extraño. Este dibujo representa algo que rodea la Tierra, que se llaman cinturones de Van Allen. Resulta que habíamos dicho que estas cosas se producían en el interior de los núcleos. Bueno, nosotros tenemos muy cerca de la Tierra una estrella gigantesca, no es tan gigantesca en realidad, es medio normalita, pero que se llama Sol, y que adentro hay reacciones nucleares. ¿Qué pasa con esas reacciones nucleares? Y se producen partículas alfa, se producen partículas beta y se producen rayos gamma que abandonan esa estrella. Esto se llama rayos cósmicos, le llaman a esto. Y estas cosas son bastante dañinas, no son algo sano, ¿no? Pues son radiación ionizante, radiación que podría causar daño. Cuando se acerca a la Tierra se comporta como si tuviera un imán gigante. Tiene un polo norte que está acá, sí, el polo norte del imán de la Tierra está abajo, no arriba, y un polo sur magnético que está ahí arriba. Y lo que hacen esas líneas de campo, esos campos magnéticos, son desviar estas partículas como pasa acá. Entonces esas partículas no impactan, no caen donde deberían caer, sino que se van desviando y algunas entran a la atmósfera igual y se desvían dentro de la atmósfera. Cuando se desvían dentro de la atmósfera producen un fenómeno que es bastante conocido. Cuando se desvían en la atmósfera y le pegan al aire estas radiaciones ionizantes, le sacan electrones al aire, le sacan electrones a lo que está en nuestra atmósfera y emite radiación, como hemos visto, radiación característica. Esa radiación característica se llama, o se ve, en las partes norte y sur de la Tierra. Cuando es en el norte se llama aurora boreal. La aurora boreal es la luz que están emitiendo los átomos de la atmósfera cuando son impactados por los rayos cósmicos, por la radiación alfa y beta que vienen del espacio. La aurora austral se produce en el sur, y también, ¿por qué en el sur y en el norte se producen esos rayos? Bueno, porque los campos estos desvían las partículas hacia el sur y hacia el norte, no las desvían hacia cualquier otro lado. Esos son los cinturones que protegen la Tierra de la radiación. Bueno, esta radiación entonces se produce cuando hay reacciones nucleares.
Por último, ¿de dónde viene entonces la radiación? Decíamos de reacciones nucleares, y las reacciones nucleares ¿qué se producen? ¿En el Sol nada más? Bueno, resulta que no hay solamente reacciones nucleares en el Sol. Sí hay fusión nuclear solamente en el Sol, pero el 81% de la radiación que tenemos nosotros viene se llama fondo natural. Fondo natural porque viene de la naturaleza, de los rayos cósmicos, de minerales, de cosas que tienen adentro sustancias radioactivas. El 81% viene de el fondo natural. Y después el otro porcentaje se genera por máquinas generadas por los seres humanos, la medicina diagnóstica, los productos de consumo, y uno diría, che, ¿y dónde están las bombas nucleares? Las bombas nucleares también producen o produjeron su buena dosis de radiación. A nosotros en en el hemisferio sur no nos afectan mucho porque todas las pruebas nucleares se hicieron en el hemisferio norte. Resulta que los vientos mantuvieron todas las sustancias radioactivas en el hemisferio norte. Gran parte de la radiación que es generada por el hombre se genera muchas veces cuando sacamos estos minerales de la Tierra y los tiramos a la atmósfera. Lo que cuenta el libro es que una de las fuentes principales son las eh, centrales eléctricas de carbón. No las centrales nucleares, sino las centrales que queman carbón. ¿Por qué? Porque parece que el carbón, bueno, parece que el carbón no, el carbón puede ser mineral o vegetal. El carbón que es mineral viene de minas, se saca del interior de la Tierra, y el carbón del interior de la Tierra viene con un montón de estos minerales, viene con un montón de sustancias que pueden ser radioactivas, viene con torio, uranio, plomo y otras sustancias que tienen radioactividad adentro. ¿Qué quiere decir que tienen radioactividad? Lo vamos a ver bien en el próximo video cómo es que se genera. Esas sustancias tienen adentro partículas alfa, partículas beta que están saliendo de los núcleos. Cuando queman el carbón, las largan a la atmósfera y entonces uno tiene nubes y aire que está produciendo y mandando estas partículas a todos lados. Eso genera una buena dosis, una buena parte de la radiación ionizante que recibimos.